Estamos en la primera epístola del apóstol Pedro. Hemos leído los 3 primeros capítulos. Ya nos ubicamos ahora en el capítulo 4. Iniciamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos la dirección del Espíritu Santo. Mientras estemos en las cosas de su reino, como dijo el Señor Jesús aquel día que lo encontraron en el templo y lo estaban buscando, José y María, y por fin lo encuentran y, oye, pero ¿por qué nos das este susto? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te desapareces así? Me buscabais, estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Estos son los negocios del Padre, negocios espirituales. Esta es la casa de Dios. Entonces tomemos con todo respeto y reverencia la palabra del Señor y que nos ayude hoy. Dice la Biblia así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Este pasaje es continuación de lo que viene el apóstol Pedro diciendo en los otros capítulos. Por eso es que este capítulo inicia diciendo puesto que, por aquellas razones que les acabo de decir, dice el apóstol Pedro. Acaba de hablarles algunas recomendaciones, exhortaciones, mandamientos, y está recordando que Cristo ha padecido, es decir, ha sufrido por nosotros cuando estaba en su cuerpo, porque el Señor Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Acuérdense que esta es la unión hipostática. Es la única persona que tiene dos naturalezas. El Padre Dios no tiene dos naturalezas, Él es solamente Dios. El Espíritu Santo Dios solamente es Dios y no es hombre. Pero el Señor Jesucristo es hombre Dios, Dios hombre. Nosotros somos solamente hombres y nosotros no somos Dios. Entonces dice, puesto que el Señor Jesucristo, que vino como hombre y siendo hombre en carne, sufrió por nosotros, entonces nosotros también debemos tener el mismo pensamiento, la misma actitud. Cuando dice armaos del mismo pensamiento, es que tengamos la misma actitud, que pensemos igual que Él y nos decidamos también como Él, que Él padeció. Entonces nosotros también tengamos esa misma actitud. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El Señor Jesucristo sufrió en carne todo el castigo para que el pecado ya no tenga autoridad sobre nosotros. Nosotros ya no debemos voluntariamente pecar. No podemos practicar el pecado. Ya el Señor pagó ese precio para que nosotros podamos vencer, para que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor. El versículo 2 dice, pues, para que no tengamos que vivir el tiempo que nos resta en esta tierra, en esta carne, el tiempo que nos queda, no tengamos que vivir nosotros conforme a las concupiscencias, a los pecados en que viven todos nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros amigos, todos los hombres, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Ya no vivamos el tiempo que nos resta. Amados hermanos, ¿cuántos años tiene cada uno de ustedes? Piense. ¿Alguno tiene 30? Bueno, ya en tiempo pasado ya pecó. De aquí en adelante los años que le quedan, si el Señor le concede vivir 100, le quedan 70. Pero si le concede vivir 10, pues esos son los 10 que le quedan. Ya el resto de años, vívalo no conforme a los placeres de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos años tiene, hermana? ¿50? ¿60? Bueno, le queda poco tiempo. Ese tiempo vívalo conforme a la voluntad de Dios. Vívalo plenamente, gozosa de servir al Señor. El versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a los inconversos, andando en lascivias concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya significa deténgase ya, ya no más, suficiente, basta, entiendan, ustedes ya han hecho las cosas que le agradan a los inconversos, porque ellos andan en diversos pecados, múltiples pecados, andan en lascivias, todo el tiempo están con malos pensamientos de inmoralidad, todo el tiempo están viendo
y escuchando morbosidades. Y les fascina esa vida impía. A hombres y mujeres no hay diferencia. Si a los hombres se les trata a veces en la Biblia de forma muy fuerte por sus pecados, si a los varones se les trata de forma ruda por sus pecados, si la Biblia dice los perros estarán fuera y no entrarán al reino de los cielos, y no se refiere a los cachorros mascotas, se refiere a hombres que son tratados así. Esto también incluye a las mujeres que viven de esa misma manera. En embriagueces, porque cuando no teníamos al Señor, vivíamos en borracheras. Si supieran cómo la Biblia los trata, si supiera lo que Dios piensa de ellos. Por eso el apóstol Pedro dice, basta ya, no se comporten ustedes como los impíos, los gentiles, los inconversos, que andan en lascivia, en concupiscencias, en embriagueces, en distintas orgías, en disipación, o sea, pleitos, divisiones, iras, contiendas y abominables idolatrías. Todo tipo de idolatría, cualquiera que sea. Dice, basta ya, no hagan ustedes más estas cosas. Muestren que son cristianos. Es lamentable que hoy haya en las iglesias tanta liberalidad. Hoy existe mucha liberalidad. Y a los creyentes no se les enseña con firmeza estas cosas, sino que incluso los bautizan. No, mis amados hermanos, no deben bautizarse de esa manera, no tomando en cuenta que deben convertirse realmente. Las personas para ser bautizadas no es que deben ser perfectos, no, claro que no, no se trata de perfección, pero sí se trata de un cambio, que se les vea que realmente quieren, que realmente anhelan y que se les ve el cambio, su vocabulario cambió, su manera de vestir, de ser, de comportarse. Basta ya del tiempo pasado, de estar haciendo las cosas que agrada a los impíos, de vivir en rebeldías, en pleitos, en iras, en contiendas, en lascivias, en embriagueces, orgía, disipación, abominables idolatrías, toda clase de pecado. Basta ya, más claro, no podía decirse. Versículo 4. A ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de confusión, disolución, de pecado, y nos maldicen, nos ultrajan, nos dicen cosas feas. A ellos, a nuestros vecinos, a nuestros antiguos amigos. Aquí Pedro está recordando a sus antiguos amigos pasados, los del pecado, aquellos con quienes se reunían a decir morbosidades de las mujeres. Porque en el Antiguo Testamento la ley decía, no cometerás adulterio, pero el adulterio consistía en tener una relación sexual inmoral con una mujer que no era su esposa, una mujer ajena. Entonces eso era adulterio. Pero el Señor Jesús dijo que el adulterio no consiste solamente en eso, sino dice en mirarla para codiciarla. En eso ya consiste. Entonces Pedro dice, basta ya, ya no más, ya no anden con esa gente, porque sus antiguos amigos, ellos miran como cosa extraña el que ustedes ya no hagan esas cosas con ellos. Ya no miran a las vecinas y le dicen cosas infames, cosas feas, cosas indecentes. Ya ustedes no lo hacen, pero sus antiguos amigos se reunían con ustedes y hacían esas cosas. Una copita, dos copitas, 10 copas, la caja de cerveza, la botella de ron, y se embriagaban y decían mentiras y morbosidades y se metían con las vecinas, mujeres ajenas, incluso con las niñas. Eso éramos todos nosotros. Y el Señor nos cambió esa vida de idolatría, esa vida de chismes, esa vida de mentiras, esa vida de orgía, de malos pensamientos, de pornografía, de inmoralidad. El Señor nos cambió y a ellos, a nuestros amigos antiguos o a los vecinos o a nuestra familia, les parece cosa extraña que nosotros ya no corramos con ellos a las fiestas, que ya no vayamos al billar, que ya no vayamos a la discoteca, que ya no entremos en peleas y nos entremos a golpes. A ellos les parece cosa extraña. Entonces, mis amados hermanos, el versículo 5 dice, pero ellos que hacen estas cosas y los ultrajan a ustedes, ellos darán cuenta a Dios, porque Dios es el que juzga a los vivos y a los muertos. Dios juzga a los vivos y a los muertos, y ellos darán cuenta y estarán delante del juez y verán que con Dios no se juega, no es un jueguito. El versículo 6 dice, por esto también se les predicó el evangelio a los hermanos que ya murieron, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
Quiero decirles que el versículo 6 es un versículo muy complicado. Yo lo he leído de esa manera, no de manera literal, porque es la manera que mayormente interpretan los teólogos. Pero de todas maneras voy a hacer la lectura literal como está ahí. Dice, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es un versículo que complica la vida a muchos pastores, a muchos predicadores, porque no está bien claro. El apóstol Pedro incluso dice del apóstol Pablo, dice que hay textos que Pablo escribió que son muy difíciles de interpretar, pero los indoctos e inconstantes, los malos hombres, tuercen los versículos para su propia perdición. Entonces no se pueden hacer aseveraciones demasiado fuertes cuando el versículo no está 100% claro. Este versículo 6 le ha traído muchas penas y contiendas, quizás no tan graves, pero sí contiendas de opiniones a los teólogos y pastores. ¿Qué quiere decir eso de que se le ha predicado el Evangelio a los muertos? Bueno, para que vean, entonces ellos se enfrentan en opiniones. Algunos, quizás la mayoría, tienen la opinión de que por esto ha sido predicado el Evangelio a los hermanos que ya están muertos, para que sean juzgados en la carne por los hombres. Bueno, sí, así como nos han juzgado, pero igual ellos vivieron en espíritu según Dios, así de que ellos son salvos. Entonces ese versículo queda en paréntesis para que sigamos todos los creyentes haciendo un análisis y no haga interpretaciones a su antojo. No diga, bueno, yo creo que es esto, yo creo que es aquello. Es un versículo para seguir analizando. Sin embargo, yo he hecho el análisis de muchos teólogos para ver qué pasa con ese versículo y ellos lo leen de esta manera. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los hermanos que ya están muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres. Sí, esta es la continuación del versículo anterior, que a ellos les parece cosa extraña que no corramos con ellos, para que sean juzgados según la carne. Pero ellos vivan en espíritu, ellos han vivido según la voluntad de Dios. Entonces, seguiremos analizando ese estudio y seguiré revisando todas las formas de escritura y de lectura del griego al español para ver con exactitud. Pero no nos vamos a complicar. Vamos a seguir con la doctrina fundamental, que es que nosotros debemos vivir en santidad y no vivir en desenfreno como viven los impíos. Nosotros no debemos vivir en desenfreno. El versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y aquí continúa con claridad la lectura. Entonces es para que nosotros aprendamos a tener claridad en cuál es la doctrina fundamental de estos versículos que Pedro nos está regalando. Y no nos vayamos a complicar de pronto en dos o tres palabras que no se entiendan 100% con claridad, sino que le saquemos el contenido del capítulo, que es lo que Pedro está diciendo. Entonces el versículo 7 continúa y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, mis amados hermanos. Entonces vivan ustedes sobrios, no vivan como borrachos, y velad en oración siempre. Esa es la vida del creyente. Orar desde las 4 de la mañana, orar desde las 2 de la mañana, orar, orar. Va en el taxi, va orando, va en el carro, va orando, va manejando, va orando, va en la moto, va orando, se levanta en la mañana, ora. Antes de dormir hace sus oraciones, va caminando por la calle hacia el supermercado, va orando, viene del mercado, va orando. Esa es la vida del creyente, orar, orar, meditar en la palabra, sed sobrios. Sobrios significa todo lo contrario a tontos, todo lo contrario a borrachos, a confusos. Nosotros sigamos predicando el evangelio del arrepentimiento, del orden, de la reverencia, de la prudencia. A veces se hacen unos supuestos y llamados retiros espirituales para embriagar a la gente. No, esos supuestos retiros se hacen es para ir a leer la Biblia, a estudiar, a aprender la palabra de Dios, a que la gente salga consagrada. Basta ya ese tiempo de vivir en las cosas de la carne. El fin de todas las cosas se acerca. Sean ustedes sobrios. Significa sensatos, inteligentes, sabios, prudentes, cuerdos. Pongan los pies en la tierra y la mente en el Espíritu de Dios en oración. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Eso sí es estar lleno del Espíritu Santo. Ante todo, que se note entre ustedes el amor, que no haya contiendas, que haya unidad, que sean hermanos, porque el amor cubre multitud de pecados. Aun cuando usted ve un hermano en pecado que ha fallado, usted lo ayuda a que él salga del pecado en lugar de divulgarlo y avergonzarlo y destruir su hogar, su familia, etcétera. Ese es el ferviente amor que cubre multitud de pecados, no que alcahuetea pecados, sino que los cubre. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué dones le ha dado el Señor a usted? El de consejería, aconseje.
¿Qué dones le da el Señor? Le da muchos deseos de orar, ore entonces bastante. El de servir, invite una familia, unos vecinos o unos hermanos de la iglesia pobres, invítelos a su casa y hágales un almuerzo y sírvales un pedacito de pollo porque Dios le dio a usted el don de servir. Entonces sirva. ¿Qué don más le ha dado el Señor? El de barrer, bueno, gloria a Dios, porque ahora en las iglesias muchos quieren ser profetas, pero no quieren barrer ni lavar baños. Mis amados hermanos, vamos a servir según la multiforme gracia del Señor. Cada uno haga algo, pero todos sean útiles. Oremos, visitemos, evangelicemos, prediquemos en las calles, según los dones. Bueno, yo soy un predicador de calle, Dios me dio ese don y me siento alegre cuando voy a la calle a predicar y me paro en las esquinas y predico. Es un don que Dios me ha dado. Me da el don de enseñar la palabra y me alegra poderles enseñar y desglosar cada versículo y tratar de profundizar y reflexionar en los textos sin salirnos de la doctrina, sino allí dentro del texto para que puedan comprender los pasajes bíblicos. Dios nos da los dones. Versículo 11. Si alguno habla, pues hable conforme a la doctrina de Dios y a las palabras de Dios. No diga palabras indecentes, morbosas, torcidas, herejías, blasfemias, torceduras. No hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios y su lenguaje sea como el de la palabra de Dios. Nosotros hablamos conforme a las palabras de Dios. Ese es nuestro vocabulario, lenguaje y sabiduría, doctrinal, bíblico, acertado, de manera que tiemblen hasta los demonios y huyan en el nombre de Jesucristo. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le ha dado, para que en todo sea Dios glorificado en este evangelio por Jesucristo, a quien pertenecen gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la lectura de hoy, 11 versículos, capítulo 4, versículo 1 al 11 del apóstol Pedro.